Estados Unidos devolvió a México piezas prehispánicas robadas con más de 1.300 años de historia. Las piezas repatriadas son originarias de Teotihuacán, y datan de la época entre el año 200 y 700 DC a través del FBI, y con el objetivo de refrendar el compromiso de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Estados Unidos devolvió a México dos piezas arqueológicas de origen teotihuacano. Los ídolos, que habían sido extraídas de forma ilegal, datan de entre el año 200 al 700 DC. Piezas repatriadas son originarias de Teotihuacán, un sitio arqueológico ubicado al norte de la Ciudad de México, y son una parte importante del patrimonio cultural mexicano. Su diseño pertenece al periodo clásico mesoamericano, una época de apogeo de esta tribu que se asentó en la planicie central del país. Las figuras antropomorfas fueron recuperadas en el curso de una investigación llevada a cabo por el FBI, en contra del ciudadano estadounidense Don Miller, quien ejerció la arqueología de forma no profesional entre los años 60 y 70, participó en variedad de excavaciones y violó leyes estatales, federales y tratados internacionales, al sustraer centenares de piezas. La entrega se dio en la sede de la Embajada estadounidense en México, según lo informó la agencia estatal mexicana Notimex, que destacó que fue gracias a la cooperación bilateral establecida mediante la propia embajada con la Fiscalía General de República y las Secretarías de Relaciones Exteriores, SRE, y de Cultura, SC, que se pudo realizar. El Tratado de Cooperación México-Estados Unidos para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados fue firmado el 17 de julio de 1970, para contrarrestar los incesantes hurtos de piezas prehispánicas por parte de visitantes estadounidenses. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, fue el encargado de confirmar la autenticidad de las mismas, así como realizar su registro, toda vez que los bienes prehispánicos quedarán a su resguardo, se informó en un comunicado. La entrega de estas dos piezas teotihuacanas tiene un doble simbolismo, pues concreta la voluntad de México y Estados Unidos en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Y su recuperación también nos conduce a revalorar el legado de las civilizaciones que se asentaron durante siglos, en lo que hoy es nuestra nación, expresó Aida Castilleja, secretaria técnica del INAH. De acuerdo con Sergio Estrada Rojas, encargado del Programa de Recuperación del Patrimonio Cultural, de las RE, el robo de objetos arqueológicos, históricos y artísticos, supone la tercera actividad ilícita que más ganancias genera a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y de armas. Por ello, recordó que el año pasado, en territorio estadounidense, fueron decomisadas 800 piezas de origen mexicano, bienes que regresarán al país en distintos lotes conforme el procedimiento de valija diplomática. El actual gobierno de México nunca invitará a Donald Trump al país, aseguró Marcelo Ebrard. El funcionario admitió que debido al discurso y las prioridades que tiene Trump, muy difícil mantener una buena relación entre ambos países. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el actual gobierno de México jamás ha invitado ni invitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al país. Luego de que se le cuestionara por la supuesta tibieza que el actual presidente tiene frente a las agresiones del mandatario estadounidense, el funcionario dijo que fue el gobierno de Peña Nieto quien lo invitó en campaña. Es una diferencia abismal, señaló. Nosotros estamos defendiendo los intereses de México de la manera que mejor creemos, agregó. Nosotros no hemos hecho eso ni lo haremos nunca. En una entrevista con el periódico El País, Marcelo Ebrard dijo que en ningún momento México se ha callado frente a los insultos de Trump contra los mexicanos. Sin embargo, explicó que a diferencia de lo que ocurrió con España, en donde lo que animó al gobierno era la reconciliación, con Estados Unidos la estrategia es distinta. Explicó que dicha estrategia está basada en la coexistencia. Somos especialistas en coexistir con un país como Estados Unidos. No es callar, es no seguir la misma estrategia que te quiere imponer el presidente de Estados Unidos. El funcionario admitió que debido al discurso y las prioridades que tiene Trump, es muy difícil mantener una buena relación entre ambos países,
por lo que lo único que espera México es que su discurso no afecte la relación bilateral estructuralmente, pues el grueso de nuestra actividad económica es con Estados Unidos. Hay una incertidumbre total sobre lo que ocurrirá con el Tratado de Libre Comercio, pues según él, dependerá de la correlación de fuerzas en Estados Unidos. Entramos en el terreno de la especulación, porque finalmente habrá que ver lo que sucede en el Congreso. Respecto a la frontera, sentenció que en términos económicos es muy difícil cerrarla, pues tan solo el paso fronterizo de Tijuana es uno de los más intensos del mundo. Es muy difícil cerrar eso. Lo veo difícil de practicar, de implementar y costoso para Estados Unidos, dijo Ebrard del País. Por él cruzan unos 60 millones de personas al año. La renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue interpretada por el secretario como una secuencia de los ajustes que hubo en diciembre, de la salida de John Kelly en particular. Y agregó que su sucesor es una persona que tiene relación desde hace tiempo con las autoridades mexicanas. Respecto a la política migratoria nacional, explicó que el gobierno decidió que no se pueden dar visas por razones humanitarias a todo aquel que lo solicite indistintamente. La posición esencial es que no tengamos un flujo migratorio no documentado, donde las personas estén en la más precaria situación en México. Tenemos que clasificar qué es lo que se necesita y qué es lo que se quiere. Pese a esta mayor rigurosidad, Marcelo Ebrard confesó que las políticas implementadas por México, difícilmente serán del agrado de Donald Trump. La forma de tener una situación distinta en el flujo migratorio depende de tres decisiones: tomar en serio el desarrollo de los tres países centroamericanos más afectados: Guatemala, Honduras y El Salvador, el impulso al desarrollo del sur de México y tener una política migratoria que, a partir del registro, permita responder a las necesidades de lo que estás pidiendo. Hay que acomodar esas piezas y no lo podemos hacer en 2 meses. Las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores forman parte de una entrevista más larga que le hizo el medio español con motivo de la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España, que le pidió ofrecer disculpas por los agravios cometidos durante la conquista y la colonia. No comulgamos con el gobierno federal. Familiares de Emiliano Zapata desechan invitación de AMLO para la conmemoración de los 100 años de la muerte del caudillo del sur. La familia de Emiliano Zapata dejará plantado a López Obrador por no haber cancelado aún la termoeléctrica en Morelos. La ceremonia para conmemorar los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata no contará con descendientes del caudillo del sur. Familiares del revolucionario mexicano desestimaron la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al evento, toda vez que el mandatario incumplió su promesa de frenar la construcción de una termoeléctrica en el estado de Morelos. Es así que para la conmemoración a celebrarse este miércoles 10 de abril, la familia de Emiliano Zapata dejará plantado a AMLO, luego de que en su última reunión el pasado 10 de febrero, se confirmara su presencia. Se hicieron varios compromisos que no se han cumplido ni se cumplirán. No tenemos por qué rendirle pleitesía a unas personas que no cumplen lo que dicen, dijo Jorge Zapata, nieto del revolucionario a Radio Fórmula. López Obrador presentó durante su encuentro con el nieto de Zapata la propuesta del gobierno federal planta termoeléctrica en Huexca, que consistiría en una consulta pública en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla para determinar el futuro de dicha planta, que ha generado rechazo de una parte de la población. Fue así que el descendiente del revolucionario criticó que AMLO prometiera en campaña paralizar la construcción de la termoeléctrica en el céntrico estado de Morelos, tierra de Zapata, pero ha pospuesto dicha cancelación durante su mandato. Es una incongruencia decir una cosa y hacer otra, reprochó Jorge Zapata, quien dijo que para la familia del revolucionario los campesinos son lo más importante. En vez de acudir al acto oficialista López Obrador, celebrarán en paralelo una misa luctuosa frente a la tumba de Zapata, situada en Cuautla, Morelos. Además, en los siguientes días realizarán actos culturales en varios municipios de este céntrico estado colindante con la capital mexicana. Definitivamente no comulgamos con el gobierno federal, sentenció Jorge Zapata, quien insinuó a López Obrador que si quiere venir, que venga y si no, nos da igual.
Nacido el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos, Zapata fue general y caudillo del Ejército del Sur en la Revolución Mexicana, que arrancó en 1910 y derrocó la dictadura de Porfirio Díaz. Zapata fue el caudillo más célebre de la revolución, puesto que dio al movimiento revolucionario un fuerte contenido social al encabezar una lucha por la propiedad de las tierras y los derechos de los campesinos. El caudillo del sur murió el 10 de abril de 1919 acribillado en una emboscada por fuerzas gubernamentales en una hacienda de Morelos. Durante décadas, la imagen de Zapata ha sido reivindicada tanto por los gobiernos mexicanos como por los movimientos sociales, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, levantado en armas en 1994.